Muchas personas siguen pensando que el meme de AliExpress de lo que pides, lo que te llega, es cierto. Y sí, lo es. Pero si sabes comprar, al final lo que pides será lo que te llega. En general se tiene la idea que AliExpress solo vende cosas piratas. Y la verdad es que no. Pueden comprar cosas originales sin mucha dificultad. Al comienzo de AliExpress no era raro escuchar a personas contar que su compra tardó 3, 4 o hasta 6 meses en llegar. Pero eso ya no pasa por todas las mejoras en su cadena logística y centros de distribución. Entonces, ¿cómo comprar en AliExpress con seguridad? Lo primero es que puedes comprar en AliExpress desde el navegador de tu computador o desde la aplicación. Honestamente, yo considero mucho mejor la aplicación, por lo que les recomiendo descargarla. Pueden hacerlo desde este QR que los mandará directamente a las tiendas oficiales de la App Store o Play Store. También les dejo los links en la descripción. Pero, ¿por qué debería bajar la app? Una de las diferencias que yo he notado es que en el caso de las preventas, en la app sí aparecen marcadas de esta manera. En cambio en el navegador dice comprar, lo que podría confundir a alguien que no leyó la descripción del producto. Lo otro es que es más cómodo realizar los rastreos, ya que constantemente te van llegando notificaciones. Además que en algunos casos los vendedores te pueden enviar un mensaje con un cupón de descuento para los productos de su tienda, y dicho cupón solo se puede cobrar desde la app. Cada cierto tiempo, AliExpress realiza promociones con buenos descuentos, y además de eso, ofrece cupones con los que te puedes ahorrar unos cuantos dólares adicionales. Por ejemplo, en esta promoción por tiempo limitado, hay unos cupones que por compras sobre $29 te descuentan 3. Por compras sobre 69 te descuentan 8, y así. Tengan en cuenta que estos descuentos suelen ser limitados y tal vez no puedan canjear un código ya que dejó de estar disponible o que no cumplan con los criterios de uso. Además es bueno considerar que algunos vendedores tienen sus propios códigos de descuento, los que pueden estar disponibles prácticamente todo el año. Hay otra forma de ahorrar un poco más, y son las monedas. Cada día las puedes conseguir de manera gratuita simplemente entrando a la sección de monedas y cobrando las tuyas diariamente. También puedes conseguir monedas al realizar compras y al dejar reseñas al recibir las cosas. Esto último desde la app. La pregunta más recurrente al hablar de AliExpress es si es seguro comprar aquí. AliExpress tiene mala fama por ser de China, pero la realidad es que prácticamente todo está hecho allá. ¿Hay cosas de mala calidad? Sí, pero también las hay de excelente calidad. Sin ir más lejos, marcas como Mayfex, NECA o incluso Mezco hacen sus figuras en China. AliExpress ha mejorado muchísimo en los últimos años, teniendo más tiendas con productos originales y solucionando sus problemas de distribución, al realizar acuerdos en muchos países con sus oficinas de correo nacional y algunas empresas de envío privadas. En la actualidad, AliExpress no tiene mayor diferencia de lo que es Amazon o Mercado Libre. Cuentan con un centro de ayuda que responde rápido y yo no he tenido barreras de idioma. Tienen además una garantía al comprador, con la que nunca he tenido problemas en el caso de solicitar un reembolso. Claro que todas las experiencias pueden ser diferentes, pero la nuestra ha sido muy positiva. Cuéntanos en los comentarios si has tenido buenas o malas experiencias comprando en AliExpress. Eso le podría servir a alguien que los lea. Y ya que están por los comentarios, les agradecería que nos regalen un me gusta que nos ayuda muchísimo, y suscríbete si aún no lo has hecho. También le queremos dejar un cariñoso saludo a nuestros miembros, que nos apoyan para que sigamos creando contenido. En serio, muchas gracias por sus aportes, los queremos mucho. Lo importante es encontrar una buena tienda de confianza, y eso se puede ver según sus calificaciones, o en la aplicación simplemente bajando un poco. Luego tenemos las reseñas de cada producto. Aquí podrán ver las experiencias de otros usuarios y las fotos que hayan compartido. Eso les ayudará a generar confianza para comprar. Pero, ¿qué pasa cuando una publicación no tiene compras anteriores o no tiene reseñas? Bueno, lo que yo hago es preguntarle directamente al vendedor por las dudas que no encontré en la publicación. Por ejemplo, una pregunta muy común sería si la figura es original. Y son bastante honestos para responder. Aquí me dice que sí es original, incluso me mandaron una foto. Y en este caso, sí me dicen que el producto es una copia. Para enviarle un mensaje al vendedor, desde el navegador lo pueden hacer desde este botón o en la aplicación pulsando aquí abajo. En general tardan un día en responder por la diferencia horaria, por lo que si no les responden en 1 o 2 días, lo mejor es pasar de esa tienda y buscar otra, ya que si no responden los mensajes con preguntas, tampoco lo harán si es que tienen un problema. Pueden escribir en español, lo importante es que lo hagan de manera simple y sin modismos, ya que ellos usan un traductor, algo que en más de una oportunidad ustedes también tendrán que usar. Obviamente hemos comprado bootlegs en AliExpress, pero para que se hagan una idea, también hemos comprado cosas de marcas originales como Kotobukiya, Mayfex, Mezco, Hit Boys, Hasbro, Flame Toys y Haya Toys. Y no solo eso, también pueden comprar muchas cosas interesantes como un batidor. Sí, ese lo compré en AliExpress, pero yo me refería a este. ¡Terranator! ¡El coche más poderoso que ha existido!
También pueden encontrar lápices, secadores de pinceles, libretas, cosas para forrar libretas, pines, bobinas para hilo de bordar, telas, cintas elásticas, impermeables, delantales, audífonos, soportes para figuras, cosas para dioramas, charms, juegos de Switch, el diario de Indiana Jones y hasta un teclado estilo máquina de escribir. Aquí pueden encontrar realmente de todo. Ya verificaron las notas de la tienda y si son buenas, también tiene buenas reseñas del producto y el vendedor les respondió todas sus dudas, ahora es momento de comprar. Pero queda verificar el envío. Siempre, y soy enfático aquí, siempre seleccionan el envío estándar de AliExpress, incluso si les cobran. Ese es el mejor y más económico envío con seguimiento. Hay otros más baratos o incluso gratis como el Cainiao, pero esos no tienen seguimiento y eso complica mucho las cosas a la hora, por ejemplo, de solicitar un reembolso. Pero no se preocupen, que en muchos casos encontrarán envío gratis con el servicio estándar. Los envíos Choice vienen por defecto con ese tipo de envío. AliExpress permite dos formas de comprar, ya sea algo en stock o algo en preventa. Las preventas son compras que se pagan en su totalidad, luego de realizar una preventa no les pueden cobrar nada, y si lo hacen, lo mejor es solicitar la devolución de su dinero. Nunca nos ha pasado algo así, pero hemos leído comentarios de gente que les pasó. Pero en nuestra experiencia, ni siquiera cuando compré a King Ghidorah me cobraron algo adicional. Se respetó el envío gratis a pesar de ser una caja grande y pesada, que justamente fue por eso que tuve que pagar los terribles impuestos de aduana. Los cobros de aduana en nuestra experiencia no son frecuentes en compras de AliExpress, pero eso es algo bastante relativo y puede variar de país en país, al igual que el tipo de cobro. Pero en la práctica, lo que hace la aduana es tomar un lote de productos y revisarlos. Es imposible que revisen todos los envíos, por lo que puede ser un afortunado que pasó sin pagar o de los con mala suerte que le revisaron su paquete. En dicho caso, la aduana se pondrá en contacto contigo por medio de los datos que dejaste en AliExpress, ya sea tu correo o teléfono, y te indicarán los pasos a seguir. Como dije, ese proceso varía de país en país, al igual que el porcentaje a cobrar. Pero nada de eso tiene que ver con AliExpress, ese dinero se lo queda el Estado, y los cobros de aduana son para cualquier compra internacional. ¿Cuánto se demora en llegar un paquete? Ahora lo normal, al menos en nuestro país, es que tarde entre 2 a 4 semanas en llegar. ¿Se te puede perder un paquete? Sí. Pero eso puede pasar con cualquier compra internacional. Hasta en Amazon se nos han perdido paquetes. Es importante considerar que mientras más pequeño es lo que compres, es más probable que se pierda. Lo que hacemos para evitar eso es comprar varias cosas al mismo vendedor para que al enviar todo junto sea un paquete más grande y no se caiga por entre medio de una banda transportadora y se pierda. Con estos consejos podrás comprar con más confianza, pero claro, no se está libre de tener algún problema. Como dijimos antes, cada caso puede ser diferente. Y en donde nosotros hemos tenido buenas experiencias, alguien puede tener malas. Y al revés, sean cuidadosos comprando y recuerden que cada uno se hace responsable de sus acciones. Yo no estoy obligando a nadie a comprar aquí. Otra de las cosas que más incertidumbre genera es no saber las condiciones en las que te llegará un paquete. En nuestra experiencia yo diría que la mitad de las cosas llegan con las cajas aplastadas, pero la otra mitad llegan perfectas, por lo que para aquellos que coleccionan cerrado, esto podría ser un problema. Y derechamente les diría que en ese caso mejor no compren. Pero si son como nosotros y las cajas no son lo importante, entonces adelante. Además que las cajas maltratadas no necesariamente son culpa del Express. Los correos nacionales, en nuestro caso Correos de Chile, no tiene la mejor fama de cuidar sus paquetes. Para eso están los servicios privados como UPS, FedEx o DHL por ejemplo, pero sus costos son muy elevados y tampoco tienes la certeza de que tus paquetes llegarán bien. Un paquete maltratado es algo de lo que nadie está libre. Hemos comprado cosas por Amazon con el peor empaque del mundo y nos han llegado varias cosas rotas, pero no estoy diciendo que Amazon es malo. Digo que problemas pueden pasar hasta en las mejores familias. Volviendo al Express, ellos suelen mandar las cosas envueltas en burbujas de aire, por lo que los productos quedan a merced de su propia caja, y en otros casos los mandan en estas cajas de poliestireno expandido, que son muy resistentes. Varios de mis Transformers o los mecha de Hit Boys me los mandaron en estas cajas. Lean las descripciones y las reseñas de los productos, eso es lo más importante. Les deseamos que tengan buenas compras y que todo les llegue bien, rápido y sin problemas con la aduana. Que no les pase como aquella vez que la aduana casi destruyó una de mis figuras. Si quieres saber qué pasó, haz clic aquí. Mi nombre es Leo y somos un matrimonio coleccionista. El batidor Turbo Power 3000 Extreme Max Pro.